El tema es que Guadalupe está demasiado metida con ese pibe, con Lucas. Y Lucas está demasiado metido en las drogas, demasiado. Guada adelgazó demasiado, está poco tiempo en casa. Encontré unas virulanas en casa quemadas y estuve buscando en internet y dicen que la virulana es para darle más potencia a la droga. Ella me dijo, eso no es mío, mamá, es lo mismo, está con él. No sé, pregúntale a Daniel si hay alguna manera de separarlo, de que ella se olvide, de que le dé asco oler la droga, de que le dé asco olerlo a él, sentirlo a él. A ver si lo podemos separar, que le preguntale a él, a ver si se puede hacer algo, no sé, si necesita algo. No siempre recurro a Daniel cuando lo natural no me da resultados, más allá que a pesar de todo, pasito a pasito voy logrando algo, pero esta vez en esto tengo miedo porque puede terminar muy mal, Guadalupe, si se sigue metiendo y penetrando más en esto. Entonces, si no tomo una decisión ahora, algo sobrenatural, pero necesito una ayuda, comentarle a él, a ver si se puede hacer algo. Si necesita algo, pero necesita que Guadalupe se aleje de este pibe, que se aleje de la droga. Este pibe la va a llevar por muy mal camino, el pibe está detonado ya, necesito separarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al canal Shenhan Forage Alta Magia. Daniel desde Buenos Aires, Argentina, quien les habla. Espero que estén todos bien. Vamos a hablar de un temita que se ha suscitado justamente en el día de hoy, ¿sí? Respecto a una persona cercana, en cierto modo, o sea, no tan cercana, pero bueno, más o menos, ¿sí? Que por cuestiones propias de la vida, no voy a decir karma porque no creo en el karma, ya he hecho un material en el canal respecto a ello, pero vamos a ponerle un poco las vueltas de la vida que más o menos podríamos interpretarlo por ese lado. A ver, ya habrán escuchado el audio, evidentemente, porque lo coloqué en primera instancia para que cada uno de ustedes escuche. Luego sacarán evidentemente sus conclusiones. Y me gustaría también saber un poco cómo reaccionarían ustedes o simplemente qué piensan al respecto, ¿sí? En el pasado, la persona que se escucha en el audio se había burlado, de hecho, de mis creencias, de mis propias convicciones en cuanto a lo que es la espiritualidad. Y se dieron algunas situaciones que ahora en breve voy a detallar un poquito más, en el que tuve que ayudar en un pasado, ya está siendo un pasado un poco ya lejano, a una persona cercana a esta de la cual hago referencia. Esta persona cercana tuvo una situación grave de salud. La misma medicina, los mismos médicos le decían a esta persona y a la familia que, bueno, evidentemente vayan preparándose para, ustedes comprenderán aquello a lo que hago referencia. Y cuando la medicina decía que no, bueno, entró en juego quizás lo que es la parte de la espiritualidad. Y lo loco de todo esto es que muchísimos años antes, esta persona, como me manifesté, se burlaba de mis creencias, de mis convicciones, manifestando del por qué no ayudaba a una persona de aquel entonces, que era la madre de mi hijo, es la madre de mi hijo, por una problemática que tenía en el área abdominal, ¿sí? Tenía un problema de bridas y supuraba a través del ombligo. No de manera exacerbada, sino un poco, pero tenía ese problema que se daba cada tanto. Y la medicina no le podía encontrar la vuelta. Bueno, entonces, ¿qué hizo esta persona? Se burlaba de mí de por qué yo no hacía algo. Hice algo y la persona curó. A ver,
hice yo, pero en realidad los que trabajan, obviamente, y lo sabemos todos, es el plano espiritual. O sea, el agradecimiento tendría que ser para ellos, de hecho es para ellos. Después, como ustedes bien sabrán, si son seguidores ya antiguos del canal, ya hace mucho tiempo yo buscaba tener evidentemente un hijo, y con la madre de mi hijo estuvimos cerca de 10 años buscando. Hice, creo que un audio al respecto, un video, en el que expliqué en forma detallada más o menos tal circunstancia, tal situación. Y en todo ese tiempo la medicina decía no y no. No se puede, por una cuestión de útero, una cuestión de esto, de aquello, no se puede. Y en aquel entonces también teníamos el problema de las burocracias respecto al tema de adopciones y demás. Bueno, en un retiro espiritual me fui hasta Uruguay, donde había un jefe antiguamente en la línea de culto mortero a la cual pertenezco. Hicimos consultas espirituales, todo manifestaba que estaba todo bien y que sí se podía. Entonces hice mi retiro espiritual, se requirió lo que había que hacer, se trabajó como se tenía que trabajar. Creo que fueron 15, 20 días después, vamos a ponerle un mes como mucho, pero más o menos fueron 20. Cae evidentemente a mi conocimiento de que iba a ser papá. Se imaginarán la felicidad y las lágrimas que eché. No se dan una idea de lo que lloré. Bien. Y también entonces, esta persona se burlaba. Decía de que si yo era tan brujo y demás, porque uno hacía algo justamente para que pueda yo, junto con esta persona, ser padre en este caso. También se hizo lo que había que hacerse y fui papá. Vamos a ponerle un 2-0. Bien. Yo me alejé de toda esta gente por obvias razones. Y luego con el tiempo se suscitó lo de esta persona llegada a esta de la cual hago referencia, que es la que le dije que los médicos referían tal y cual circunstancia, que se preparen para, ¿sí? Y esta persona toma conocimiento de que yo había ayudado. No me llegó ni un gracias, no importa, no lo hice por eso, ¿sí? A la persona que ayudé, la ayudé porque siempre fue muy respetuosa conmigo, siempre me trató de un modo extremadamente respetuoso. Entonces, bueno, yo consideré que correspondía. Entonces hice lo que tenía que hacer. Y bueno, gracias evidentemente al mundo espiritual y evidentemente, bueno, a la medicina, por supuesto, porque siempre tiene que ir de la mano tanto la medicina convencional, la ciencia médica, con la espiritualidad desde mi punto de vista, ¿sí? Pero la ciencia médica siempre exhorto a que siempre se acuda a una institución médica, ¿verdad? A un nosocomio, para evidentemente el atendimiento normal por parte de un facultativo médico. Pero paralelamente nosotros podemos cumplir determinadas funciones en ese aspecto, en ese ámbito. Y ahora, esta persona que se había burlado tanto de mí, ocurre que tiene un problema con la hija, ¿sí? Creo que tiene una hija y un hijo, me parece. Es una familia tipo, nene, nena y padre y madre. Y recurre directamente a mí, pero totalmente a mí. Ustedes lo habrán escuchado en el audio. Entonces, es justamente de lo que quiero hablar, ¿sí? A ver, vamos a ponerle una etiqueta a esto, vamos a ponerle las vueltas de la vida. Ya le reitero, ¿sí? Por ponerle una etiqueta, porque yo no creo en el karma, y expliqué mis fundamentos del por qué, hice un video al respecto, está en el canal. Entonces, estas llamadas, justamente vueltas de la vida, desde mi punto de vista al menos, no necesitan ser interpretadas bajo el concepto justamente de karma, para adquirir más o menos un sentido dentro de lo que es el ocultismo como tal. Y existen justamente marcos mucho más precisos y operativos que explican este tipo de situaciones sin recurrir a lo que serían sistemas morales ni a mecanismos de recompensa o castigo, karma. Y en este caso justamente concreto, lo que se observa, lo que yo observo, no es un ajuste, como bien dije, kármico, sino una reconfiguración de fuerzas, percepciones, y también podríamos decir quizás, si se quiere, jerarquías invisibles, ¿sí?
Y hace referencia justamente a todas estas temáticas, ya para ir explicando un poquito más en detalle, a una situación o circunstancia en la que una persona ridiculiza lo espiritual, ¿sí? Y justamente cuando esto ocurre, no está generando una deuda metafísica, si se quiere, ni activando una ley de retorno moral. Podríamos decir que lo que está haciendo es posicionarse energéticamente en un lugar de negación frente a determinados planos de la realidad. Y esa negación claramente no elimina la existencia de dichos planos, pero sí establece una desconexión consciente de ellos. Y es, evidentemente, en términos simples, o en criollo, como decimos en Argentina, termina siendo una, podríamos saber, autoexclusión. Creo que sería esa la palabra justa, ¿sí? De la comprensión y del manejo justamente de estas fuerzas. Y esa autoexclusión tiene consecuencias prácticas, si se quiere. No porque exista, ya le digo, una justicia universal que sancione la burla, sino porque el individuo se priva de herramientas y lecturas que podrían resultarle útiles en determinados momentos. Y la burla, entonces, no es un pecado, si se quiere, sino una limitación autoimpuesta, ¿sí? Y toda limitación, en algún punto, claramente, o al menos así lo creo yo, se vuelve evidente cuando la realidad excede justamente los marcos desde los cuales se la intenta interpretar. Y el primer quiebre, como bien manifesté, ¿sí? Ahora fue lo que ocurrió con la madre de mi hijo, pero luego de esta situación, que ya es el caso de la persona que estaba internada, como bien dije, este primer quiebre en el que yo interfiero más o menos directamente ya en la cercanía de esta persona, porque le tocaba a un familiar muy cercano ya. Ocurre cuando, digamos, se interviene mediante una ceremonia, obviamente, en una situación médica considerada terminal, ¿sí? Y acá no hay lugar para interpretaciones simplistas, ¿sí? Cuando la medicina, la ciencia médica, declara que un proceso ha llegado más o menos a su límite, está reconociendo que su campo de acción, en este caso en particular, más o menos ya ha sido agotado. No está afirmando que no existan otras variables, sino que esas variables no forman parte de su sistema. Y la intervención ocultista, en este contexto y en este caso en particular, no reemplaza evidentemente a la medicina ni la contradice. Opera en un nivel distinto. Lo que básicamente se modifica no es únicamente el estado físico del paciente en este caso, sino el entramado de probabilidades y la coherencia interna del sistema energético del individuo, y en algunos casos la interacción con factores externos que no son visibles ni medibles por medios convencionales. Y el hecho de que la persona justamente sobreviva después de haber sido descartada por criterios médicos introduce una anomalía en la percepción de quienes rodean el caso. No es necesario atribuirle un significado moral ni espiritual elevado, ¿sí? Basta justamente con reconocer que ocurrió algo que no encaja dentro del marco habitual de explicación. Y esa anomalía es suficiente para generar una fisura, digamos, en la estructura mental de quienes antes justamente negaban cualquier posibilidad fuera de lo evidente y normal entre comillas. Sin embargo, esa fisura claramente no implica aceptación inmediata, muchas veces queda como un dato incómodo, algo que no se puede explicar, pero que tampoco se integra, ¿sí? La mente tiende habitualmente a conservar su coherencia interna, incluso frente a evidencias que la contradicen. Por eso es frecuente que estos eventos no generen un cambio directo, sino que permanezcan más o menos latentes, ¿sí? Y el segundo quiebre justamente aparece cuando surge un problema que escapa del control técnico. ¿Por qué? Porque esta persona es una licenciada en lo que es la enfermería como tal, ¿sí? No sé si tiene una especie de
no sé si es un título de posgrado, pero sé que tiene un alto estudio en ese ámbito, ¿sí? Y entra justamente en juego algo como lo que es la drogodependencia. Lamentablemente entra en juego esta circunstancia. Y a diferencia más o menos de mi desconocimiento o poco conocimiento de lo que es la medicina como tal, porque yo no soy facultativo médico, toco ese aspecto desde lo espiritual, ¿sí? Entonces no voy a decir algo que evidentemente no, para lo cual yo no me instruí como un facultativo médico en una escuela de medicina. Voy a dar mi opinión al respecto desde mi posición. Entonces, como bien manifestaba, a diferencia de una enfermedad terminal, donde justamente el cuerpo, la materia se deteriora en forma visible, la adicción también introduce una dimensión un poquito más difusa. Si no se trata solo de química, ni tampoco solo de conducta. Si es un fenómeno que involucra repetición compulsiva, pérdida de control, alteración de la voluntad claramente, y desde una lectura esotérica, distorsión básicamente del campo energético del individuo, ¿sí? Y en múltiples tradiciones ocultistas, la adicción es entendida como una forma de fijación, ¿sí? El sujeto queda anclado a un patrón que se repite más allá de su propia intención consciente muchas veces. Y este patrón puede ser justamente reforzado por factores internos, vacíos, fracturas psíquicas, disociaciones, o por influencias externas que evidentemente encuentren en ese estado una vía de acceso, ¿sí? No se trata de una explicación simbólica, sino de una lectura más o menos funcional. Algo se adhiere, se instala o se refuerza en un punto de debilidad, ¿sí? Y en este caso la madre justamente de esta chica, que obviamente es la hija, formada justamente en enfermería, se encuentra ahora en una posición particular. Su formación le permite comprender el fenómeno desde el punto de vista biológico y clínico, pero esa comprensión no necesariamente le otorga control. Y cuando el control falla, el conocimiento técnico deja de ser suficiente, no porque sea incorrecto, sino porque no abarca la totalidad del problema. Y justamente es en ese punto donde ocurre el desplazamiento. No un cambio de creencias estructuradas, sino un movimiento pragmático. Y la persona que antes se posicionaba desde la negación, ahora se acerca desde la necesidad. Y justamente este cambio no debería interpretarse como una lección ni como un aprendizaje moral. Es simplemente una adaptación frente a una situación que no puede resolver con los medios evidentemente que posee. Y desde el ocultismo, este tipo de desplazamiento, según mi propia creencia y experiencia, son relevantes. ¿Por qué? Porque modifican la dinámica entre las partes. La figura del operador deja de ser un elemento externo o ridiculizado y pasa a ocupar un lugar funcional dentro del sistema. Ahora el mago, el brujo, el hechicero es necesario. Antes éramos unos idiotas, unos tarados. Hoy somos necesarios. ¿Se entiende? A ver, no se trata de un reconocimiento simbólico, sino de asignación de rol, ¿sí? Entonces, como bien dije, el brujo, el hechicero, el mago deja de ser una idea y se convierte en un recurso. Y el pasado de burla no desaparece ni se compensa. Permanece como una referencia dentro de la relación, dentro del vínculo, pero pierde peso frente a la urgencia justamente del presente. En términos energéticos, podríamos decir que lo que se observa es un reordenamiento de prioridades. La necesidad actúa como fuerza dominante y desplaza la negación. Este tipo de situaciones también evidencian una característica central del ocultismo, ¿sí? Su independencia respecto a la validación externa. Las prácticas, conocimientos y capacidades del brujo, hechicero, mago no dependen de que otros crean o no en ellas. Funcionan o no funcionan en base a variables propias, ¿sí? No en función de la aceptación social. Por eso, la burla previa no afecta la operatividad y la solicitud posterior justamente no la incrementa. Lo que cambia es la percepción y el uso de esa operatividad.
Y la drogodependencia en este marco se presenta como un campo donde, digamos, esa operatividad justamente puede aplicarse, pero no bajo los mismos parámetros que en un caso físico terminal. Acá no se trata de sostener funciones vitales, sino de intervenir en un patrón repetitivo que involucra voluntad y identidad, obviamente en muchos casos influencias que refuerzan justamente la dependencia. Entonces, desde la lectura nuestra, lo que nos compete a nosotros, la esotérica, ocultista, el individuo adicto en este caso, puede ser visto como alguien cuya estructura energética presenta fisuras o aperturas. Estas aperturas no son necesariamente negativas en sí mismas, pero en ausencia de control y dirección se convierten obviamente en puntos de entrada para dinámicas que el sujeto no maneja. Y la sustancia actúa como catalizador, pero no siempre como causa única. Acá también hubo un problema de padres carentes un poco de, digamos que, no sé si autoritarios, sino como aquellos que imponen ciertos límites. Fueron muy permisivos durante toda la vida de esta persona. No tuvieron la capacidad para, está bien, la vida no nos enseña a ser padres, madres, pero tenemos el uso del criterio, el raciocinio, y evidentemente esto conlleva a que tengamos una conclusión en base a qué hacer, más o menos, en relación a determinadas circunstancias. Entonces, hay un montón de factores, ¿sí? Y la solicitud de ayuda en este contexto implica, de forma implícita, ¿sí?, el reconocimiento de que hay algo más allá que está, pero no está siendo abordado. No es necesario que la persona lo formule en términos ocultistas, ¿sí? El simple hecho de acudir a un operador indica que percibe una dimensión del problema que evidentemente excede lo clínico. Entonces, así, lo que desde afuera puede parecer una ironía, una enfermera que recurre a un brujo, desde adentro del ocultismo, se interpreta como una especie de alineación de funciones. Cada sistema tiene su campo de acción. Y cuando uno de ellos no logra resolver una situación, otro puede ocupar ese espacio. Si hay personas que ante una circunstancia como esta solamente acuden a lo que es el arte mágico, primero sugiero que vayan al médico. Lo primero que tienen que hacer. Pero hipotéticamente ocurriera que una persona se niega a acudir a un facultativo médico y opera desde su propia creencia. ¿Sí? No lo aconsejo, pero puede ocurrir. En caso de que esto ocurra, evidentemente va a llegar un momento en que quizás es probable que, ya sea por inoperancia, ineficacia o por el motivo que fuere, este brujo, mago, hechicero no puede dar, como decimos en Argentina, en el clavo, otros países dirán en la llaga, si se quiere, con el tema puntual para poder resolver esta situación. ¿Y qué va a tener que hacer el mago? Y va a tener que decir, soy incapaz de, y evidentemente dar acceso a lo que primero tuvo que haber dado acceso, que es la medicina. ¿Está? Entonces, a ver, no hay una justicia, como bien dije, cósmica en juego, ni lecciones universales, ni karma, ni nada. Sí hay fuerzas, límites, capacidades y desplazamientos. La burla inicial y la solicitud posterior no están unidas por una ley moral, sino por una secuencia de eventos donde la realidad, con su complejidad, termina justamente imponiéndose sobre lo que son las posiciones rígidas. Y en este sentido, las vueltas de la vida, etiquetado de este modo en este audio, dejan justamente de ser un concepto superficial para convertirse en una manifestación visible de un reordenamiento interno. No del mundo en general, sino de las posiciones que cada individuo ocupa frente a lo que habitualmente no comprende. Y cuando lo incomprensible se vuelve necesario, evidentemente deja de ser ignorado y pasa a ser buscado o necesitado, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, esta persona se ha burlado en el pasado muchas veces de mí, ¿sí? Fueron 1, 2, 3 veces. A ver,
No, miento, dos veces. Se burló 2 veces de mí. Resolví esas 2 situaciones de las que esta persona se burlaba de mí, las resolví. La tercera es la de esta persona en una situación terminal. Hoy está con vida este hombre. Y ahora se le ocurre justamente esta situación a esta persona. Ahora bien, ahora hay un pedido directo. Y antes, cuando esta persona se burlaba, yo actué sobre una determinada persona, resolví, listo. Después se dio la tercera circunstancia sobre una persona, entre esa otra persona burlista y yo. Alguien conocido por ambos que estaba en una situación mala, terminal. La medicina hacía lo suyo, pero bueno, manifestó que ya había un límite y que no podían hacer más. Entré en juego, hice lo que tenía que hacer. Quienes resolvieron claramente son los espíritus a través de lo que es el movimiento y canalización de energías y demás. Se resolvió. Pero ahora la persona viene en forma directa, o sea, acude a mí, ¿sí?, por esa circunstancia que evidentemente la está sobrepasando. Ahora queda en mí qué es lo que hago. ¿Sí? Ya veré qué es lo que hago, es una decisión que la voy a meditar, ¿sí?, porque estoy en derecho de meditarlo, pero vamos a suponer, tengo la opción de decir que no. Hipotéticamente que dijera que no, estoy en mi derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es en cierto modo mi responsabilidad, no soy el padre o la madre. Ahora bien, si dijera que sí, después hay que ver si los espíritus quieren. Yo puedo decir que sí, pero los espíritus por ahí dicen que no toman el servicio. No puedo hacer nada, ¿sí? Y desde una perspectiva en la que trabajaría yo solamente con mi propia energía, sería mucho más holgado en el tiempo en el que tenga evidentemente resultados. Y no es fácil combatir una adicción. Se incrusta muchísimo en la psique de la persona y extirpar eso de allí es extremadamente difícil y conlleva mucho tiempo, a menos de que la persona también quiera ser ayudada. Porque vos podés llevar a una persona al mejor lugar del mundo para que lo ayuden, pero si la persona no quiere, por más que sea el mejor lugar del mundo, no van a hacer mucho o no van a hacer nada. Ahora, si la persona quiere ser ayudada y tiene la voluntad de, lo vas a llevar al lugar más simple y va a servir. Ahora bien, podemos, digamos, ¿no?, trabajar aunque la persona no quiera, sí, evidentemente, de la espiritualidad. Podemos modificar en cierto modo cierta conciencia, cierta voluntad, cierta toma de decisiones, etc. Y evidentemente para lo cual se tiene que hacer un tributo y trabajar en consecuencias. ¿Está? Entonces va a conllevar no solamente un trabajo. En ese aspecto, cuando se trata de estas cuestiones, hay un montón de aspectos a tener en cuenta y en los cuales se tiene que trabajar. Se arma toda una estructura de trabajo que no es un solo paso. Se deben armar protocolos de trabajo, de realización de servicios y llevar adelante de modo gradual cada uno de ellos. Entonces lleva un poco de tiempo y la persona tendrá que adaptarse a. Así que bueno, entonces puedo negarme, puedo acceder y los espíritus no, o sí puedo acceder y los espíritus también. En este último caso, puede ser que evidentemente pueda llevar una solución a estas circunstancias de un aproximado 2, 3, 4, 5, 6 meses. No es algo que uno puede modificar de una manera tan brusca en la mente de la persona. La idea es hacerlo en forma gradual. No necesitamos perjudicar la psique de la persona, consciente o subconsciente. Entonces, me gustaría leerlos a ustedes en la caja de comentarios, leer
qué opinan, qué harían ustedes, no a nivel protocolar, yo ya sé muy bien lo que tengo que hacer, pero qué es lo que harían, aceptarían, no aceptarían, aceptarían bajo ciertas condiciones, qué es lo que harían ustedes, ¿sí? Y bueno, justamente llevo esto a oído de ustedes porque es una circunstancia que quizás probablemente a muchos de ustedes se les haya suscitado en un pasado. Personas que quizás se han burlado de ustedes y han acudido a ustedes. A mí me ha ocurrido en esta circunstancia y en varias otras. La más cercana fuera de esta, acá una persona que es vecina mía, que es totalmente fanática de una línea de culto, ¿sí? Que está muy enraizada a nivel mundial, ¿sí? Y que cualquier persona que esté fuera de esta creencia está en el lado oscuro, no sirve, etcétera, bla, 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 bla. Y sin embargo, cuando la vida le dio 3-4 trompadas, ¿qué hizo? Acudió al brujo. Viene, tuc, 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 golpean la puerta y dice, mira, me pasa esto. Pasa, por supuesto, no hay ningún problema, ¿sí? Pero, ¿vieron? Hay veces que las necesidades justamente hacen que uno tenga, le guste o no a uno, que cambiar ciertos prejuicios quizás que uno pueda llegar a ser de un tercero. Así que estoy casi seguro que a alguno de todos ustedes que me estén escuchando le habrá ocurrido en algún momento de sus vidas. Les mando un abrazo grande, me disculparán si los aburro con este audio, sí, pero bueno, como bien verán, yo información y la comparto con ustedes, porque ustedes somos todos, digamos, una especie de familia, ¿sí? Emparentados, unos serán brujos, otros hechiceros, otros con otros nombres, son brujos hechiceros también, pero no sé, qué sé yo, wicanos, chamanes, como quieran, ¿sí? Cada quien dentro de su juego, si se quiere, ¿sí? Dentro de su ámbito. Pero me imagino que a muchos de ustedes les habrá ocurrido. Así que los estaré leyendo. Gracias a todos por estar allí en el canal. Tienen el área de la membresía, tanto en Patreon, si quieren, como en la membresía propia de este canal. Voy a estar subiendo, ¿sí? Cómo trabajar estas circunstancias. Voy a dar un sistema protocolar, ¿sí? Para este tipo de situaciones, ¿sí? De cómo deberían ustedes estructurar un servicio. ¿Para qué? Luego otro servicio, ¿para qué? Otro servicio, ¿para qué? Y así 1, 2, 3, de forma gradual para ir trabajando en pos y a favor de. Ahí está. Así que lo voy a subir al canal porque considero evidentemente que es muy importante. ¿Ok? Obviamente lo voy a poner siempre en la membresía intermedia, no va a ir a membresía alta nada porque tiene que ser más o menos accesible a casi todos. ¿Sí? Así que bueno, nada. Se me cuidan, un abrazo grande, gracias a todos por estar allí en el canal y creo que ya me he excedido mucho en cuanto a tiempo, media hora hablando, ¿está? El canal no sería lo que es si no fuera por ustedes. Gracias a todos ustedes por estar allí, espero que estas experiencias de la vida como magista a ustedes los enriquezca, para que ustedes saquen sus propias ideas, sus propias conclusiones, sus propias reflexiones, ¿sí? Porque no solo hay que nutrirse de lo que es la faz operativa, ¿sí? El proceso empírico. Todas estas experiencias hacen que uno reflexione en un montón de cosas. Y eso también te nutre como magista, como persona, pero como magista también, ¿sí? Así que nada, nuevamente muchas gracias a todos los que me estén escuchando. No me importa de qué país me estén escuchando, para mí todos son países hermanos, especialmente lo que es Latinoamérica. No me importa si es América del Norte, América Central, América del Sur, somos todos americanos, si se quiere. Yo tengo la mejor onda con todos, no me importa el país, no me importa absolutamente nada. Tengo muy buena onda con todos, a todos los aprecio, los quiero. Tengo amigos o amistades de países totalmente variados. Y a mí me gusta y me nace ser así como soy. Así que, y agradezco justamente a todos y cada uno de ustedes por estar siempre ahí. ¿Está? Asimismo, para quien no sea evidentemente del continente americano, también un abrazo grande. Gracias por estar allí, ya sean españoles o de donde fuere.
Gracias a todos por estar escuchando y hacer del canal lo que es. Así que nada, los dejo. Un abrazo grande, se me cuidan y un beso enorme desde Buenos Aires, Argentina. Hasta la próxima.